¿Qué onda, gente? Bienvenidos una vez más a Offbeat. Yo soy Carlos Bischoff. Como siempre, es un grato placer estar aquí con ustedes. A nombre de mis compañeros, de Roselinsky, de Kenneth, les doy la bienvenida a este espacio baterístico que esperamos sea su consentido. Y el día de hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre Caifanes. Caifanes es una de las bandas de rock más importantes de México y de América Latina. Surgieron en 1987 y estuvieron activos hasta 1995. En ese periodo sacaron 4 discos. Después se separaron. Estuvieron justo separados unos 16 años hasta que en el 2011 regresaron a los escenarios, pero no han hecho mucho trabajo de producciones nuevas, más que un sencillo que sacaron en el 2019. Ojo, cuate, mucho ojo. Hubo miembros que entraban y que se iban, y de repente algún otro también de repente se iba y después regresaba, pero sí tuvimos que hacer una alineación como clásica de Caifanes. Tendríamos que hablar de Saúl Hernández en la voz y en la guitarra, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera en los teclados y en los saxes, de repente algunas percusiones, un poco multiinstrumentista, Alejandro Markovich en la guitarra y el que nos interesa para los fines de este video, Alfonso André en la batería. Vamos a hablar y vamos a hacer un análisis de algunas cosas que tocó Alfonso André durante su etapa en Caifanes. Dentro de estos 4 discos hay mucho material que podría prestarse para analizar distintos aspectos y para ejemplificar muchas cosas, pero escogí estas 5 canciones porque creo que reflejan muy bien un aspecto bien importante tanto de Caifanes como banda como de Alfonso André como baterista, que es la incorporación de elementos de la música folclórica latinoamericana para producir rock. La primera canción que veremos el día de hoy es Nubes, del disco El Silencio de 1992, que es considerado por muchos el mejor disco de la banda. Este disco además tiene el plus de que fue producido por Adrián Bellu, que fue miembro de la banda King Crimson y además también fue acompañante, un artista acompañante en las bandas de gente como Frank Zappa o David Bowie, por decir algunos. Y el ritmo de Nubes, lo que toca Alfonso André, está fuertemente basado en un ritmo típico de cha-cha-cha. El cha-cha-cha es un género cubano surgido a finales de la década de los 40, principios de los 50 y en México fue muy popular en la década de los 50. Originalmente el cha-cha-cha no surgió en la batería, surgió en un conjunto de percusiones, pero los elementos típicos son fáciles de adaptar a la batería. Como estos elementos básicos vamos a tener una campana que marca cuartos todo el tiempo, que en este caso lo tocamos con la tarola en cross stick. Tenemos también un patrón que toque el güiro, que es súper importante para el cha-cha-cha. Típicamente en la adaptación a la batería, esto lo hacemos con el hi-hat. Y también tenemos las congas que marcan acentos en los tiempos 2 y 4. Específicamente es en el contra del 2 y los 2 octavos del tiempo 4. Esto lo podemos hacer con el bombo. O sea, una adaptación más o menos típica del ritmo de cha-cha-cha en la batería sería de esta forma. Ahora, a partir de este ritmo más tradicional, Alfonso hace un par de adaptaciones sutiles para llevarlo hacia un contexto un poco más cercano al rock. Lo primero que hace es eliminar el patrón del hi-hat, deja los octavos parejos, porque además en la canción, en Nubes, hay un güiro, entonces eso lo libera un poco de la responsabilidad de tener que marcar el patrón, porque ya lo está marcando otro instrumento. El segundo cambio que hace es que los bombos, como les comentaba, en un patrón más tradicional, en el tiempo 4 tendríamos los 2 octavos que estarían imitando a la tumbadora, a la conga. Pero Alfonso retrasa estos 2 octavos para que en vez de caer en el primero y en el segundo del tiempo 4, caigan en el segundo del tiempo 4 y luego en el primero del siguiente compás, aterrizándolo, dándole un peso muy fuerte a la tierra, ¿no? Que es algo mucho más cercano al rock, al igual que los hi-hats en octavos. Entonces vamos a ver cómo es el groove base de Alfonso André en esta canción.
Uno largo. Este patrón aparece en la introducción, en los versos de la canción, pero en los coros se va a una base mucho más cercana al rock. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso, entonces más bien vamos a ver algunos fills que hace Alfonso en el desarrollo de los versos de esta canción. Veamos el primero, que comienza justo antes de arrancar con el primer verso. Lo primero que puede resaltarnos son esas 4 notas de 32avo que aparecen por ahí. Esto lo podríamos resolver con golpe sencillo, pero creo que es mucho más lógico si lo hacemos con golpes dobles. De esta forma se formaría un rol de 5 golpes al sumarlos con el acento que después da la misma tarola. Yo les recomiendo que practiquen de manera aislada este patrón, este rudimento, el rol de 5 golpes, para que cuando lo incorporen al fill no batallen tanto. Si tienen dudas de cómo ejecutar de manera correcta este rudimento, les recomiendo que vean el video que tenemos aquí en Offbeat, que está enfocado específicamente en los distintos tipos de rol. Además, también en la cuenta de Offbeat en Patreon subimos constantemente ejercicios de nuestro programa de entrenamiento para bateristas, que son una especie de rutinas en video, y trabajamos distintos rudimentos como este. Entonces, dense una vuelta, suscríbanse a nuestro Patreon y podrán trabajar ese y otros rudimentos, además de abordar muchos aspectos muy útiles para su ejecución. El resto del fill consta de 2 octavos en tarola en el tiempo 2, y luego 4 16avos en el tiempo 3, que Alfonso los orquesta, los primeros 2 en la tarola, el tercero en el tom, el cuarto en el bombo, y el remate de este fill cae en el tiempo 4. No se espera hasta el tiempo 1 del siguiente compás. Ahora, él remata en un splash. Justo esto yo lo entiendo porque como el fill anticipa la entrada de la voz, si el platillo con el que remata tuviera mucha cola, a lo mejor le va a estorbar a ese primer verso. Yo no tengo un splash a la mano, entonces yo lo estoy tocando en otro platillo, pero bueno, les platico cómo ocurrió en esa grabación. Vamos a verlo y también para facilitar el estudio, vamos a tocarlo en loop. Ahora, el siguiente fill que veremos es el que utiliza para pasar del verso 1 al coro 1. Este fill es un poco más complejo rítmicamente por las figuras que utiliza, sobre todo ese par de 16avos que caen en los lugares 2 y 3 del tiempo 2. El resto del fill son notas un poco más convencionales. Por ejemplo, en el primer tiempo tenemos un contratiempo de octavo, en el tiempo 3 tenemos 2 octavos y en el tiempo 4 tenemos los primeros 3 16avos. Casi todo está orquestado en la pura tarola, solo el último 16avo del tiempo 4, que cae justo en el lugar 3 o en el contratiempo de octavo, ese lo da en el tom de aire. Ahora, en distintas versiones en vivo, Alfonso hace distintos fills que son variaciones de este mismo. De repente la orquesta diferente o tiene alguna variacióncita rítmica, pero todas podemos
decir que están basadas o que parten de este. Entonces, pues vamos a utilizar este como base. Al igual que hicimos con el fil anterior, vamos a repetirlo, vamos a meterlo como en un contexto de loop para que podamos trabajarlo con mucha más calma e interiorizarlo. Ahora, la segunda canción que veremos es La célula que explota. Probablemente es una de las más populares de la banda. Esta apareció en el segundo disco de Caifanes, que se llamó oficialmente Volumen 2, pero todo el mundo lo conoce mejor como El Diablito. Este también fue el primer disco que contó con la participación de Alejandro Markovich, ya que no había estado en el primero. Aunque, que es algo que no me sé bien la historia, pero sí fue parte de la banda anterior a Caifanes, que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora, en donde también estaban Alfonso y también estaba Saúl. La célula que explota es una balada con una fuerte influencia del bolero, y el ritmo que toca Alfonso pues está basado en el bolero. Tiene una estructura de 2 compases, pero Alfonso no la toca siempre igual, no toca compás tras compás lo mismo. Va haciendo varias variaciones, algunos detallitos en los platillos o en los toms. Entonces, si tuviéramos que reducirlo a un groove base a partir del cual vamos a trabajar, yo consideraría que sería algo como esto. Si se fijan, ambos compases tienen muchos elementos en común, como los bombos que caen en la tierra del tiempo 1 y en el contra del tiempo 3. También la tarola, que lo da con cross-stick en el contratiempo del tiempo 2. Ahora, en el tiempo 4, en todos los compases tenemos toms, pero en los compases nones da 2 toms agudos y en los compases pares da 1 grave que apoya junto con el hi-hat abierto. Este juego con los toms es más o menos una emulación de lo que haría en un contexto más tradicional de bolero un percusionista con las congas o con los bongos. También, si se fijan, de repente aparece ahí un par de 16avos extras en el hi-hat que de cierta manera emulan los juegos de las maracas. Ahora, si se les dificulta dar estas notas extras con una sola mano, pueden apoyarse de la otra, pero ahí el reto es que la mano tiene que ser capaz de regresar a tiempo para tocar esa nota en cross-stick. Otra cosa a tomar en cuenta para poder tocar de una manera cómoda esta canción es la altura a la que tenemos nuestros hi-hats y la distancia que se forma entre ellos y la tarola. Porque nuestra mano izquierda, en el caso de los diestros, para los zurdos va a ser su derecha, tiene que poder alternar entre tocar los toms de aire y tocar el cross-stick, pero con la mano derecha por encima. En el caso de los zurdos va a ser la izquierda.
Entonces, si tenemos muy poca distancia entre nuestro hi-hat y nuestra tarola, como era mi caso, vamos a tener algunos problemas. Entonces, por ejemplo, yo sí tuve que subir un poquito la altura de mis hi-hats. Ahora, como les comentaba también, a lo largo del desarrollo de este groove, Alfonso va haciendo pequeñas variaciones, pequeños adornos. La verdad, yo desconozco si a la hora de grabar esto él tenía muy claro qué iba a tocar en cada uno de los compases o si fue más bien un aspecto de improvisación. Yo quisiera creer que fue eso, bueno, pienso que es eso, pero no lo puedo asegurar. Ahora, para que se den más o menos una idea de cómo es el desarrollo en esta canción, voy a tocar los primeros 8 compases del primer verso. La última canción que veremos es La Negra Tomasa, que fue el primer gran éxito de Caifanes, a pesar de que no fue una composición de ellos. Es una composición original de 1937 del compositor cubano Guillermo Rodríguez Fife. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la negra. Esta canción históricamente es súper importante porque hasta antes de ella las compañías disqueras no le hacían mucho caso a los grupos de rock en México, en gran parte por la prohibición que hubo desde la década de los 70. Cuando salió esta canción en 1989 no es que siguiera la prohibición, ya no existía como tal y de hecho ya había grupos de rock, había una escena underground encabezada por gente como el Tri, que antes eran el Three Souls in My Mind, Kenny Los Eléctricos o Ritmo Peligroso. Pero lo que sí ocurrió gracias a esta canción fue que cuando las compañías disqueras vieron el éxito que tuvo, decidieron apostar por más artistas de rock, formando incluso la campaña publicitaria llamada Rock en tu idioma. Esta canción además tiene una historia medio peculiar, ya que si buscamos hoy en día el primer disco de Caifanes, que se llama solo Caifanes, vamos a ver que esta canción es el track número 3. Pero cuando salió este disco en 1988, la canción no estaba incluida. La canción salió como un sencillo aislado en 1989 y no fue hasta que reeditaron el álbum en 1993, ya en formato de disco compacto, que la incluyeron. Pero bueno, suficiente de historia, vámonos con lo práctico. El ritmo de esta canción es una cumbia, que es un ritmo de origen colombiano, pero que se popularizó muchísimo por toda Latinoamérica y hay 500 versiones distintas. Bueno, en la grabación es un poco difícil de entender qué hace exactamente la batería porque creo que también hay unas percusiones por encima, pero a partir de lo que vi en distintos videos en vivo y otras versiones creo que podemos aterrizar una base de esta forma. La última. Antes de entrar a detalle con el ritmo, vamos a ver un poco el feel con el que abre esta canción, el cual está dividido en dos pequeñas frases. La primera de ellas abre con un drag. Entonces, al igual que, como les comentaba, en el feel de nubes, les recomiendo que trabajen aislado ese drag, que primero se sientan cómodos con el rudimento y después ya lo incorporen a la frase. También tenemos un video en Offbeat dedicado a los drags, entonces cualquier duda pueden revisarla ahí. El resto de la frase utiliza notas de 16avo y de octavo y termina con un remate en el contratiempo del tiempo 2. La segunda frase es muy similar a la primera, pero comienza en el segundo 16avo del tiempo 3 con 2 32avos en vez del drag de la primera frase. También hay un remate de esta segunda frase que cae en el contratiempo del tiempo 4. Ahora, en cuanto a la digitación, podemos resolverla prácticamente toda con golpe sencillo. Si por ahí de repente se les hace más fácil repetir alguna mano, lo pueden hacer, funciona de ambas formas. Al igual que hicimos con los ejemplos anteriores, vamos a ver este feel completo, las dos frases, en loop.
Ahora sí, vamos a desmenuzar el ritmo principal. Lo primero que haremos va a ser establecer lo que hacen nuestros pies. Nuestro bombo marca cuartos todo el tiempo y nuestro hi-hat toca los contratiempos, lo hace con la mano, pero abre el hi-hat justo al momento de dar el golpe y lo cierra cuando cae el bombo. Una vez establecida esta base entre nuestros pies y nuestra mano derecha, podemos ahora sí concentrarnos en lo que hace nuestra mano izquierda. Nuestra mano izquierda va a alternar en la tarola tocando los tiempos 1 y 3 y el tom de aire tocando los tiempos 2 y 4. La figura que hace en el tom es muy sencilla, es un contratiempo que cae igual que junto con nuestro hi-hat. Pero la figura que toca en la tarola, en cross stick, sí tiene algunas variaciones. Por lo general toca los 16avos 3 y 4, pero en el tiempo 3 de cada 2 compases toca los 16avos 2 y 4. Ahora, ya que tenemos nuestro groove bien establecido, vamos a ver algunos fills. El primero es igual a la segunda frase que toca en el fill con el que abre la canción, solo cambia la orquestación. De nuevo, al igual que hicimos en las ocasiones anteriores, vamos a aislarlo y hacer un loop con él. Ahora, el segundo fill a mí me encanta, ya que es prácticamente igual al anterior, pero sustituye los 3 16avos que tenía al final del fill por un tresillo de octavo, lo cual, además de que sorprende porque sentíamos que iban a venir los 16avos, también da una sensación como si el tiempo se hiciera más lento. En cuanto a la orquestación, en vez de tocarlo con las manos, los toca con el bombo. Una vez más, para facilitar que nos salga cada vez mejor, hagamos un loop con esta frase. Ahora, terminando el verso, antes de pasar al coro, tenemos una especie como de break obligado
que puede ser la parte más compleja de la canción. Entonces vamos a verlo primero. Este break utiliza de todo, figuras en 16avos, un par de 32avos por ahí, tresillos, unísonos. Entonces, en vez de irnos nota por nota, creo que va a ser más práctico hacer lo que hemos hecho con los ejercicios anteriores. Vamos a bajarle el tempo, vamos a tocarlo en loop para que podamos tener como una noción clara de todo lo que está pasando. Además, también ustedes están viendo la partitura, y a los que les interese también, desde nuestra cuenta en Patreon pueden descargar el archivo en PDF con todas las partituras que hemos visto en este video. Última. Después de este break, el groove de la batería varía y aparece por primera vez en la canción el patrón típico de la cumbia. Este patrón normalmente se toca en un cencerro. En este caso yo no tengo uno a la mano, así que lo voy a tocar en la campana del ride. Este patrón es muy sencillo, es una figura de octavo seguida de 2 de 16avos en todos los tiempos. Ahora, en este groove, Alfonso utiliza ese patrón típico de la cumbia, le agrega el bombo en todos los tiempos, en cuartos, y nuestra mano izquierda toca con la tarola ya no en cross stick, sino con el golpe en el centro del tambor, los 16avos 4 de los tiempos 1 y 3, y en el tom de aire toca los 16avos 3 y 4 de los tiempos 2 y 4, que estos dos notas del tom coinciden con las notas, con los 16avos del patrón de la cumbia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado con este video, que quienes no conocían a Caifanes, esto les haya servido como una especie de introducción a la banda y que les despierte las ganas de conocerlos más, de escuchar sus discos. En realidad son muy buenos, además de que históricamente son muy importantes. Pero también el trabajo de Alfonso es súper interesante. De hecho, creo que escuchar a Alfonso en estos 4 discos es una verdadera clase de cómo se debe tocar rock. En el video de la próxima semana vamos a seguir analizando algunos aspectos de Alfonso André y de Caifanes, pero de mientras, coméntenos, díganos en los comentarios, ya sea debajo de este video o en nuestras redes sociales, ¿qué les parecen los ritmos de Alfonso? ¿Qué opinan de esta manera de incorporar los ritmos de la tradición más latinoamericana hacia el rock? También conocen otros bateristas que hagan esto, digan quiénes son. Si les gustaría también que habláramos de otros bateristas, por favor, coméntenoslos, o de otras bandas, o incluso del mismo Caifanes, si hay algunas canciones con las que tienen dudas o que les gustaría que desglosáramos, por favor, estamos atentos a lo que tengan que decirlos. Por último, ahora sí me despido. Les agradezco haber estado por acá. Nos vemos la siguiente semana. De nuevo, les recuerdo que tenemos distintas redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook.
TikTok. Tenemos una cuenta en Patreon con contenido exclusivo para suscriptores. Entonces esperemos que se puedan dar una vuelta porque además es una gran manera de apoyarnos. A nombre de Roselinsky y de Kenneth, yo me despido. Soy Carlos Bischoff y les recuerdo, como siempre, que todos los días tenemos que poder decir hoy soy mejor que ayer. Así que agarrar las baquetas, a sentarse en la batería y a practicar. Nos vemos en una semana. Abrazo.